Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo andan? Bien. Disculpen. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Profe, tengo una pregunta. Sí. Esta hoja, a ver, no sé si se llega a ver. ¿Me sirve que pedían en los materiales hoja de calcar? La tengo marcada. Es un papel Sí, vegetal. papel vegetal sirve, claro. Sí. Sí. No importa que esté así marcada. No. Es para trabajar con el esquema lineal del trabajo que hicimos de telepático, del paisaje telepático. Ah, bueno. Ahora voy a explicarlo. Aguardamos un Bárbaro. cachito. Acordaba cuál era el trabajo telepático, digo, es el que El teníamos que 15. inventarle. Sí. La verdad que ya estoy tan quemada que no me acordaba No, cuál era. sí. Sí, es que, profe, vos le pusiste TP15 y era el Sí. 7, me parece, telepático. No te puedo creer. Fue uno de los primeros. Mirá que lo Sí, revisé no pasa después. nada, igual, hicimos uno Sabés así. que tenía dudas si era el 15 o el 16. Era uno de los primeros. Uy, qué desastre. El 15 es el que hicimos con las ramas, Las ramas. que elaboramos todo lo que era el fondo, con formas y... Claro, que trabajamos con sombras. Pues yo estoy entrando ahí y el 15 es el de la forma del fondo y el que tiene los que hicimos con ramas. Claro, ahí me Y confundí. el telepático. Claro. Por un lado tenía El que 7. decirles eso de que en la preentrega íbamos a tomar solamente a partir del trabajo, sería del 16 inclusive, porque hasta el 15 fue lo que recibimos en la entrega. Entonces ahora en la preentrega del 5 de noviembre vamos a ver todos los trabajos desde el 16 hasta el 22, hasta el práctico 22. Me confundí Que es el eso. último de valor, ¿no? Claro, exacto. Que había que hacer. Ese yo tengo dudas. Bien. Es la foto y copiar la réplica. Yo lo hice con acrílico. La foto, a ver, chicos, los otros ayudantes, docentes. El último Lo tengo acá trabajo. si quieren que lo muestre. Sí. Es así. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Tienen María que Laura. tienen que copiar la estructura de valor. Entonces, al copiar, digamos, las grandes masas de valor, por ahí se pierden algunos detalles que es como, no es una mímesis de la fotografía. Por eso desarrollamos la clase pasada, viste, en el Zoom, y ustedes mostraban las fotos, y entonces hablábamos de, por ejemplo, grandes por ahí territorios o lugares donde había un valor entero que se podía pensar Zona. como un valor intermedio, zonas, no me salía a decir zonas, como zonas. Entonces uno lo que hace es como dirigir la mirada a sumar, no a específicamente las características como de la foto, por reproductibilidad de la foto y de lo que aparece en la foto como detalle, sino a la suma de zonas, toda una zona intermedia, toda una zona alta que puede tener partes de valor bajas o partes de valor intermedia, pero ese abordaje era, digamos, el ejercicio está basado en que ustedes puedan construir las grandes zonas de valor de la interpretación que tengan de esa fotografía, ¿no? De cómo interpreten las zonas de valor de la fotografía. Por ahí podemos ver, Con podemos tomarnos este tiempito si quieren para ver los trabajos. Yo tengo la lista ahí y si me dejas compartir, el que quiera voy al blog y... ¿Te parece, Carlos? Yo estaba recordando cómo era la guía porque sinceramente no me acordaba exactamente qué era lo que habíamos hecho. Ya pasaron 15 días, ¿no? No, y es como decía María Laura, o sea, el trabajo era con aguada, había algunos trabajos, 2 trabajos con lápiz y 2 con aguada, si mal no leí recién. Y lo que había que hacer era eso, como extraer de la fotografía las zonas de valor, o sea, los valores, pero tratando de construirlos, así como habíamos ya aplicado
el tema de la escala de valor en aguada o en lápiz, en la naturaleza muerta, o sea, construirlo progresivamente. Sería en la foto, primero identificar la zona más alta, y a esa zona dejarla reservada para el blanco de la hoja. Y a todo el resto, darle un valor uniforme, que sería ese primer valor del que hablamos, que es un valor muy umbral, muy cerca del blanco, pero que sin embargo puede determinar una forma por contraste, ¿no? Es decir, ya podés ver la forma del blanco en contraste con ese primer gris. Después, sobre ese primer gris, paulatinamente, como habíamos hecho con la naturaleza muerta, es el mismo procedimiento, identificar el segundo valor y sobre el primer valor hacer una nueva reserva de esas formas del primer valor, y al resto otra vez aplicarle un valor más, sería, ¿no? Entonces, la diferencia con el trabajo desde la observación es que en el trabajo de la observación nosotros tenemos que hacer una selección de formas, o sea, siempre va a haber formas de las cuales vamos a tener dudas de si entran adentro de una zona alta, o son un valor bajo, o un valor intermedio, y siendo un valor intermedio no sabemos si es alto o si es bajo. Siempre va a haber zonas que vamos a tener que tomar decisiones. Y en la fotografía, esas decisiones las tomó ya el fotógrafo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que tomar nuevas decisiones sobre esas decisiones que tomó el fotógrafo. A veces, digamos, depende de la fotografía, la calidad de la fotografía, la intención también de la fotografía, hay muchos registros posibles. A veces las fotografías tienen una característica así muy, si se quiere, precaria, o muy urgente, muy ruidosa, ¿no? Muy poco fiel, porque tienen un sentido también de inmediato, ¿no? De testimonio, por ejemplo. Entonces a veces esas fotos quizás en cuanto a la reproducción de un determinado clima tal vez no sean muy fieles, pero sí tratan de transmitir una sensación de inmediatez o de urgencia a partir de un uso de los recursos fotográficos, digamos. No nos vamos a meter en analizar tanto eso porque digamos, no se excede mucho, pero sí esto, por lo menos tener la idea frente a una foto, que la foto no es una reproducción mecánica, no es lo mismo que estar mirando el objeto, sino que hay una selección ahí que se hace a través de medios fotográficos. En definitiva, digamos, volviendo al trabajo que es más sencillo, es aplicar sobre la foto el mismo esquema de previsualización que hacíamos cuando mirábamos el modelo, es decir, previsualización antes de empezar a trabajar, definir cuáles van a ser para nosotros las zonas más altas, cuáles las zonas intermedias y cuáles las zonas bajas, y cómo vamos a trabajar con eso en relación siempre a que el valor más alto va a ser el blanco de la hoja, ¿no? Entonces con la foto pasa eso. Y bueno, obviamente hay un montón de situaciones, estuvimos viendo algunas, pero de acuerdo a las fotos se pueden suceder un montón de posibilidades, ¿no? Formales, tonales, bueno, hay un montón de cosas. Hoy queríamos hacer, para empezar a trabajar, empezar a plantear cómo va a ser el último trabajo, y lo que nosotros concebimos para este último trabajo, lo que esperamos, digamos, de ese último trabajo, no es, como fue en otros temas, por ejemplo, con el tema del carácter de la forma, o con este tema del valor y la escala, no es un recorrido extensivo, digamos, profundo, sino va a ser como asomarnos a una nueva instancia de valor, que la vamos a tener que trabajar, sí, con más tiempo, quizá en tercer año, o no sé cómo vamos a hacer el año que viene, cómo se va
resolver este tema del cierre de las cursadas y demás, pero calculo que será un tema que de todas formas lo van a poder ver en tercer año, ¿sí? Y sería, nosotros hasta ahora venimos trabajando, trabajamos con el carácter de la forma, vimos las propiedades de la forma, vimos algo de composición en relación a esa forma, de cómo el fondo tiene una forma también y un carácter, al igual que la forma. Eso en términos de lineales formales, digamos, ¿no? Y después trabajamos en valor, en la construcción de una escala a partir de un modelo y a partir de una foto, siempre de objetos y formas reconocibles, figurativas, ¿no? Es decir, dentro de lo que nosotros llamamos por ahí figuración, o qué sé yo, un dibujo más objetivo sería, ¿no? Y lo que vamos a tratar de explorar en el último trabajo, a nivel más experimental, es un tipo de juego entre esa cuestión más lineal y formal que habíamos visto en la primera parte, y el trabajo de valor, a donde ambos estaban siempre de alguna manera coordinados, o iban siempre al unísono, o sea, siempre la línea. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el modelo, no sé, dibujábamos una botella suave con línea, porque el trabajo era en valor, y después definíamos los contrastes que hacían que esa botella se destacara o se desprendiera del fondo, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos en el último de los trabajos vamos a ver una articulación posible, que es disociar el trabajo del valor y de la línea, ¿sí? De alguna manera, esas dos estrategias, esos dos registros, el lineal y el tonal, desplazarlos y ver cómo pueden hacer algún tipo de juego o de contrapunto, ¿no? Yo les voy a mostrar ejemplos y les voy a pasar algunas imágenes. No sé si se... Vamos a hacer una cosa, Guille, porque vos habías empezado, habías introducido a empezar a analizar trabajos. Si te parece, yo ahora paso unas imágenes, hablamos un cachito de esto, y después, Bueno, antes de explicar lo que vamos a hacer hoy, el trabajo final, vemos algunas imágenes de los trabajos anteriores, si quieren. ¿Te parece? ¿Hacemos así? Carlos, Sí. el trabajo final es el final de la cursada. Es el final de la cursada, sí. Qué Qué rápido que llegó. Sí, pasa esto, ¿no? Que, o sea, estuvimos, sinceramente, venimos anunciándolo hace rato, que vamos a hacer un trabajo integrador, final, bla, bla. Bueno, pensamos muchas formas posibles. La verdad es que se nos fue escapando, o sea, lo que veníamos pensando, digamos, en la complejidad que lo veníamos pensando, me parece que en los tiempos que tenemos es muy ambicioso, o sea, queríamos instalar un tema y además sobre ese tema nuevo trabajar. Entonces, bueno, vamos a tratar de sí cerrar con esta, si se quiere, exploración de un territorio que no lo vamos a ver por completo, no vamos a ver todas las posibilidades que ofrece, pero sí lo vamos a plantear y vamos a ver, y vamos a jugar un poco con eso. Entonces les voy a plantear luego cómo encararlo, qué materiales vamos a tomar, por eso les pedimos que trajeran el dibujo del trabajo práctico 7, no del 15. Si trajeran el del 15, bueno, pero es el del paisaje telepático, y también lo de la hoja de calcar y demás, para empezar a recorrer ese último trabajo, ¿sí? Que no es, digamos, es esto que les digo, es asomarse a un tema nuevo, ¿no? Pero no tratarlo en profundidad porque no nos da el tiempo, la verdad. Entonces, charlamos un cachito con unas imágenes, a ver. si quieren arrancamos con el tuyo, Nilce.
No, ¿Puede viste, ser? no me entendiste. Perdón. Lo que te decía era, ¿qué te Sí, parece? lo de esto, lo del trabajo final, está bien, perfecto. Listo, Claro, ¿qué listo, te listo. parece si paso las imágenes y hablamos un poquito de esta posibilidad del valor? Sí, perfecto. Y luego, bueno, a ver. eh, vamos a hacer acá. ¿Se ve ahí, no? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, 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 otras se ve. Bueno, ahí va. estructuras de valor, dice. Sí, perfecto. Bueno, arranco. Así, inicio. Acá. Bueno. Nosotros le llamamos estructura. Estructura es un todo relacionado, ¿no? Cuando hablamos de estructura de valor, esto de crear la escala es una estructura, ¿no? Es una forma de relacionar un valor con otro. Es un todo relacionado. Eso es una estructura de valor. Pero nosotros distinguimos, además de la estructura de valor que estuvimos trabajando, a la cual le llamamos estructura de valor como contraste de la forma, es esta estructura de valor que nos sirve para definir objetos, ¿sí? Una imagen donde se ven objetos o figuras o formas, y todas contrastadas a través del valor. A eso le llamamos valor como estructura de valor como contraste de la forma. Hay otros usos del valor, hay otras estructuras. La anteúltima en realidad, clase, les había mostrado algunas imágenes de Leonardo, y les contaba cómo Leonardo, por ejemplo, en este trabajo acá de la izquierda, hay fundamentalmente modelado, ¿sí? Y en este otro trabajo, que no es de Leonardo, es el de la derecha, es de Andrea del Sarto, hay un trabajo más que intenta meter todos los valores en zonas, ¿no? Fíjense que está más organizado en cuanto a zonas de valor. En la izquierda, el valor está más fragmentado, las formas, los modelados, los recorridos de valor son más uniformes, y en este otro caso, el dibujo de Andrea del Sarto, el de la derecha, está más sintetizado en formas de valor, en zonas de valor. Algo parecido pasaba en estos dibujos de Leonardo. ¿Lo recuerdan esto? Que lo había comentado así muy, muy al final, ¿no? No sé si en ese momento que ya no quedaban muchos conectados. Estos sí son dos dibujos de Leonardo. Hay un dibujo de Leonardo que se refiere a un paisaje, que es el de la izquierda, que se refiere a un paisaje real, concreto, es una vista de un paisaje concreto, y el de la derecha es un paisaje que él soñó. Y en el de la izquierda, si ustedes miran el tratamiento del valor, el valor el valor que vemos, es decir, el blanco que hay en el fondo, es igual al blanco que hay digamos, en la parte más próxima, representada más próxima del paisaje, ¿no? Es decir, no hay una definición acá a través del valor, de la profundidad a través del valor, sino a partir de las formas, del tamaño de las formas, pero el uso del valor es más también fragmentado. En cambio, en el otro trabajo, el de la derecha, hay una intención de meter distintas formas adentro de zonas más concretas y más sintéticas de valor, ¿sí? No solo de valor, porque también hay una intención de trabajar con el gesto, ¿no? Por ahí la gestualidad acá con la que en el dibujo de la derecha se construye un valor, es más suelta y más circular, más curva, y el valor más alto está medio como metido dentro de figuras más geométricas. Pero hay una síntesis, un orden de valor, digamos, ¿no? Un orden de zonas de valor, diferente al otro paisaje. Estos dos trabajos son casi 2 siglos posteriores, porque uno es Claudio Lorenés y el otro es Rembrandt. El de la derecha es Rembrandt, el de la izquierda es Claudio Lorenés. Fíjense que hay también en Claudio Lorenés
hay una intención también, fíjense, por ejemplo, todo el fondo, todos los contrastes que están en la arboleda del fondo, son contrastes muy tenues, o sea, hay como un uso de una perspectiva, si se quiere, atmosférica, donde lo que se van diluyendo no es tanto el valor, sino los contrastes en sí, ¿no? Hay poco contraste en el fondo. Cuesta ver los árboles, uno inmediatamente reconoce, sí, el tronco o los pastos que están en primer plano, porque tienen fuerte contraste, están valores más polares, y en el fondo hay menos contraste. Y todos los contrastes que están en la arboleda del fondo, que después podemos nosotros, si nos metemos a tratar de ver ahí, están definidos árboles y algunas edificaciones, pero está todo trabajado con un contraste muy apagado, muy menor, y eso hace que se metan, digamos, dentro. Bueno, y en el dibujo de Rembrandt, que está a la derecha, bueno, pasa lo mismo, los mayores contrastes están adelante, digamos, de lo representado, traen de alguna manera las formas hacia adelante, y en el fondo hay menos contraste. ¿Sí? Pero bueno, el de Lorenés, si quieres, como más atmósfera, ¿no? Más por zonas, más atmosférico. Acá hay dos trabajos, uno, el de la derecha es de Turner, y el de la izquierda es de un pintor alemán que se llamó Friedrich. Esto sí, bueno, Preciosos. sí, son muy buenos trabajos. En el de Friedrich es un pintor muy realista, muy minucioso. Sin embargo, acá estos son detalles, bocetos de objetos que iba a representar en cuadros de mayor tamaño y demás, ¿no? Y mayor, como desafíos más grandes. Entonces, por ahí están esbozados, pero fíjense, las zonas del tronco, por ejemplo, que él no representó, que él no le prestó tanto interés, le quitó interés quitándole contraste. ¿Sí? O sea, acá, de alguna forma, hay una intención de mostrarnos, en primer lugar, todo el juego del tronco roto y del hueco en el tronco, y quitarle interés al resto del árbol, es decir, no está todo representado con la misma intensidad, sino que aquí hay una intención de ocultar y de llevar la mirada del espectador hacia una zona u otra, ¿no? Entonces, hay acá una intención, digamos, subjetiva, si se quiere, en el sentido de guiar la vista, y no tanto de describir, sino por ahí decide guiar la vista por determinado forma, ¿no? En Turner, yo acá no lo puedo agrandar, pero aquí hay una gran variedad de articulaciones entre esto que hablábamos hoy, entre la línea y el valor. Hay algunos árboles que están dibujados únicamente en valor. Por ejemplo, acá a la derecha hay una mancha que es un árbol, pero que no tiene nada de lineal, nada de plumín, ni nada de ninguna punta, ni tinta, nada. En otros casos hay árboles que están dibujados totalmente con línea, como acá a la izquierda, sobre un plano de valor. Y sí, hay otros sectores, como por ejemplo este árbol que está acá, casi en el centro de la composición, donde hay mayor redundancia. ¿Qué quiero decir? Que por ahí el árbol está descrito con valor y a la vez con línea, ¿no? Pero es interesante ver esto acá, que la línea y el valor pueden separarse, ¿sí? Pueden en algún momento estar describiendo o no, reforzando la descripción de la línea o no. Pueden tener un cierto desplazamiento. Entonces, podríamos decir que hay un uso más objetivo, si se quiere, del valor, siempre en términos muy relativos, porque estamos hablando de imágenes y de expresión siempre, pero
hay una idea de que el valor puede estar describiendo superficies, describiendo formas, y hay una idea en donde el valor abandona un poco esa descripción y se repliega hacia una idea de representar más un clima, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá hay dos representaciones, este es de Antonio López García, es un pintor español, creo que todavía está vivo, pero es contemporáneo. Y la otra pintura de abajo a la derecha es de Pierre Bonnat. Fíjense que es el mismo tema, pero en un caso, el de Antonio López García, tiene, si se quiere, una intención más realista, en términos más figurativa, más apegada a un clima, digamos, de descripción de una cierta realidad, y el otro se aleja, ¿no? Es decir, es más difícil reconocer las formas, es más difícil reconocer la figura, y lo que hace un poco también ahí es, en esa interpretación, Bonnat, es con respecto al valor, fíjense que suma formas de valor. Por ejemplo, la figura está casi sumada, casi se confunde con el agua, ¿no? En valor. Hay muy poquita diferencia, sobre todo la diferencia es en temperatura, la figura es generalmente más cálida, aunque tiene toques fríos, pero la construcción general suma una forma cálida, y lo que la rodea es más frío, pero en valor, si ustedes entrecierran los ojos, la figura desaparece. Y el contraste de valor está desplazado hacia otro lado. ¿Sí? Está en la pata de la bañadera, ¿no? Es decir, ahí hay un uso del valor que es abiertamente más subjetivo. No quiere decir que el otro no sea subjetivo, pero el otro quizá, el de López García, tiende digamos, a afirmarse a partir de la relación con lo fotográfico o con la realidad, digamos, fotográfica. En cambio el otro no, digamos, no oculta su rasgo de ser una interpretación, ¿no? Acá estas dos imágenes, por ejemplo, también es el mismo tema, son las tres edades. En un caso es Hans Baldung Grien, y en este otro caso es Gustav Klimt, ¿no? Son pintores de casi 3 siglos de diferencia de actuación. Pero bueno, en un caso, a pesar de ser el mismo tema siempre, el de Hans Baldung Grien, todas las superficies, la carne, bueno, está todo descrito con modelados y identificable y separable de un fondo y demás. En cambio, en el trabajo de Klimt, es más difícil encontrar esas tres edades, esos tres cuerpos, porque están sumados también a formas bastante abstractas, ¿no? Es decir, a través de una estilización de las formas de las figuras y de una disminución de los contrastes y también un trabajo con las temperaturas, los cuerpos por ahí se suman y no se distinguen tan nítidamente, ¿no? Entonces el trabajo de valor siempre también acá es más subjetivo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando el valor, como en esta pintura, el valor acompaña lo que se está representando con la línea o con el color, ¿no? Refuerza, está describiendo, ayudando a describir, hablamos de un valor como contraste de la forma, una estructura de valor como contraste de la forma. Que es lo que estuvimos trabajando nosotros. O sea, en este caso también es una estructura de valor como de contraste de la forma, porque el valor está al servicio de definir las formas. Más allá de que es más estilizado y demás, de trabajo de matiz, y en estos trabajos es bastante más obvio también, ¿no? Hay modelados, y está todo mucho más, el dibujo está más basado en la descripción de las superficies, y digamos,
en esa hincapié en un verismo, ¿no? En una verosimilitud similar a lo fotográfico, pero digamos, trata como de tener un tinte más objetivo, si se quiere, ¿no? De acercarse más a esa... De Bravo, ¿no? ¿Decís? Más fotográfico. Sí, sobre todo el de Bravo, pero el otro también. El otro en la forma de definir, ¿no? De modelar, ¿no? Está todo también bastante descrito, como las texturas, las hojitas, los detalles, ¿no? Bueno. Bueno, este es un pintor directamente hiperrealista, o fotorrealista más bien, que justamente no oculta la relación de la imagen con la foto, ¿no? Y acá tenemos, bueno, esto sería, cuando hablamos de otra estructura de valor, de una estructura de valor que es más subjetiva, nosotros siempre inmediatamente lo ponemos como un referente a Rembrandt. Porque Rembrandt empezó a trabajar, Rembrandt y muchos otros artistas de la época, ¿no? Pero Rembrandt, digamos, es quizás el exponente más, el emergente más fuerte, empezó a trabajar con la luz de una manera arbitraria. No en la manera, por ejemplo, que Leonardo definía los rostros o las figuras, ¿no? Las describía, sino acá la luz es mucho más teatral, es mucho más fuerte en cuanto a rompe, ¿no? Las formas, hace y deshace formas, ¿sí? Entonces, hablamos acá de una estructura de valor como lectura porque hay una mayor distancia con respecto a esa intención de describir o de representar fielmente los objetos. Bueno, este es un trabajo de Goya, donde también en la reconstrucción de una escena que pudo haberla visto, pero en general es más imaginaria o que armó a partir de bocetos, él acá manipula la luz y la composición de manera más arbitraria, ¿no? Es decir, crea zonas y sintetiza formas de manera de organizar la composición, no tanto en el sentido de los detalles, de describir las superficies, las texturas, sino más bien de dar una idea de un clima, ¿no? Y de un espacio determinado. Bueno, y este es un artista alemán, Horst Janssen, de década de los 70, y bueno, que toma también un poco el tema del valor como lectura, basándose bastante en los trabajos de Rembrandt, y fíjense cómo trabaja el valor, ¿no? En cuanto a la forma, deshaciendo y haciendo. Entonces, les decía, por ejemplo, acá hay dos obras que tienen el mismo tema, y sin embargo están tratadas desde el punto de vista de valor en dos estructuras diferentes. La de la izquierda, de Pietro y Ambrogio Lorenzetti, el valor es más contraste de la forma. Fíjense que están todas las figuras descriptas, casi individualizadas, definidas, con modelados, con valor. En la reproducción de la derecha, que es un trabajo de Rembrandt, es un grabado de Rembrandt, hay, por ejemplo, no están los tres cuerpos de los crucificados, de Cristo y los dos ladrones, no están exactamente igual trabajados en términos de contraste y digamos, hay, por ejemplo, el cuerpo de Cristo está más trabajado en línea sobre el valor blanco, y un valor muy tenue en el fondo, en el cuerpo, ¿no? Pero es mucho más lineal. Y después hay un ladrón trabajado más en valor y otro menos, digamos. Pero el valor parece como que se escurre un poco por debajo de la estructura lineal, se independiza un poco, ¿no? No es el caso de la otra reproducción, ¿no? Este es un trabajo de Osvaldo Attila, que fue titular de esta cátedra,
profesor nuestro, y donde él trabajaba, bueno, él trabajaba esta cuestión de la estructura de valor como lectura, ¿no? Es decir, por ahí anulaba, sumaba formas abstractas o figurativas, y las sintetizaba y las anulaba, ¿no? Y trabajaba más, a veces en línea, sobre planos enteros de valor, y a veces trabajaba los contrastes de la forma. Pero en general la lectura era más abstracta y más valor como lectura, ¿no? Este es un trabajo de Carlos Alonso, también un dibujante, artista argentino, pintor, donde también, por ejemplo, acá la mano, fíjense con la cuchilla a la derecha, está prácticamente trabajada en línea, con una escala de línea bastante tenue, sobre un plano de valor alto. Pero no está definida por contraste, sino está definida por la línea, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay un juego, un desplazamiento entre el valor y la línea, ¿no? Este es un trabajo de Graciela Genovés, que también fue docente en esta cátedra, una estructura mucho más abstracta, y con particularidades en el trabajo de color, que no vamos a ponernos con eso. Pero en cuanto al valor, hay también desplazamientos, ¿no? En cuanto y pese a ser un trabajo figurativo, se ve por momentos en valor y por momentos más lineal, o más trabajado desde el punto de vista del tono, ¿no? Este es otro trabajo de ella. Lo mismo. Bueno, acá hay otros artistas, también argentinos, que trabajan acá. En este caso el valor es más contraste de la forma. A ver. Perdón, ¿eh? Porque el interés es más formal, es más en términos de forma, de tamaños y demás. Pero igual así todo, por ejemplo, donde están los barcos, hay una síntesis de valor en un solo plano de todos los barcos, y apenas trabajo lineal sobre ese plano de valor, ¿no? Trabaja con una paleta como media marrón, ¿no? Entre el gris y un marrón. Sí, acá directamente son valores... O son aguadas. Claro, sí. Esto trabaja con carbolillas cálidas y frías. Prácticamente tiene muy mínima diferencia de temperatura, ¿no? Igual, bueno, este es un trabajo bastante viejo. Ahora está haciendo otras cosas que son increíbles. Este artista, Fabián Atila, es hijo de Osvaldo Atila, que es el trabajo que mostré anteriormente, que fue el titular de la cátedra. Bueno, acá hay otras formas también más clásicas y digamos, y otras menos ortodoxas de trabajar el valor. En este caso acá el mismo artista, en la reproducción de la izquierda, la forma de trabajar con el valor es mucho más apoyada en la representación y en la descripción, y en el otro trabajo, el de la derecha, donde también hay una intención de crear espacios ambiguos, espacios en lo formal, ¿no? Son espacios que se comprimen, ambiguos, equívocos, digamos. Bueno, ahí hay una idea de valor diferente a la otra, que está como más coordinada y más pensada en función de la profundidad. Bueno, estas son... yo veo la diferencia, perdón. Sí. Veo la diferencia del primer ejemplo, de la que está arriba, la forma circular, como más aireosa, digamos, por así decirlo, y en la segunda hay como una tensión. Claro, sí. Que veo todo un bloque, una cosa junta. Es que aquella está todo coordinado, o sea, ahí el ojo entiende que a medida que se disuelven los contrastes,
hay profundidad, ¿no? Es la ilusión esa de la perspectiva atmosférica, de la profundidad. En la otra, los contrastes traen para adelante formas que están atrás, o sea, de alguna manera comprimen el espacio, y la perspectiva, o sea, es bastante ambigua, o sea, el trabajo formal, ¿no? Es bastante ambiguo. Si uno lo analiza desde lo formal, también no, digamos, eso es una situación, no es que el artista quizá, yo creo que percibió el clima, pero desde el punto de vista de la representación, tiene su lógica, pero el mismo motivo es como, digamos, difícil de llevar a la representación a partir de la perspectiva, ¿no? Porque hay una cuestión, es un espacio cerrado, bueno, ahí, ya te digo, a partir del valor hay rebatimiento de planos, es difícil como situarse. Es un poco antecedente, me parece a mí, de esos trabajos, por ejemplo, de Escher, que ya son totalmente ambiguos desde el planteo, ¿no? De los planos, digamos, que van girando, que van rotando, y que uno no sabe dónde está el horizonte. Bueno, acá es difícil ubicar el horizonte. Bueno. Voy a pasar un poquito más rápido. Bueno, estos son trabajos de Richard Diebenkorn, que es un artista norteamericano también de la década de 50, 60, creo que murió en los 80, que es interesante la trayectoria que hizo, ¿no? Trabajó abstracción, trabajó figuración. Y en estos trabajos, por ejemplo, articula planos de valor y línea. Y me resultó interesante, a ver. Por ejemplo, esto, ¿no? Cómo además trabaja distintos tipos de trazo, o sea, la línea también es un fenómeno de contraste, ¿no? Entonces, fíjense cómo trabaja acá, en esta reproducción de la derecha, en esta obra de la derecha, trabaja eso también, distintas intensidades del trazo, distintos grosores, ¿no? Y en la central, en la obra... ¿Quién es el artista, Carlos? Richard Diebenkorn. Hay un libro, yo me bajé un libro gratis del MoMA, de ahí lo saqué estas imágenes. Después si les interesa, se los comparto ahí. Sí. Sí, es realmente muy interesante por toda la evolución, la trayectoria que hizo, ¿no? Está bueno. A ver. Bueno. Y acá hay trabajos donde... Me fui. Afro Basaldela, pintor italiano también, década del 70, ¿no? Estructura de valor. En algún punto es contraste de la forma, pero en clima general es valor como lectura, ¿no? Es decir, oculta, suma, resta formas por el valor. Y en la reproducción esta de la derecha también utiliza el trazo. Voy a pasar un poquito más rápido. Acá en la figura, bueno, hablábamos hoy de Rembrandt, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta figura, de la cintura para arriba la figura está más definida en contraste de valor, contra el fondo, pero en la pierna derecha, fíjense que está prácticamente la pierna dibujada con líneas sobre un plano de valor, sobre un plano uniforme casi, apenas modelado, ¿no? Entonces hay eso, digamos, lo que hace es que la forma se abre un poco y el trabajo es más atmosférico, más de clima. Acá también en el centro hay una pintura de Bonnard, también fíjense cómo abre la forma, a partir de abrir el contraste de valor. En Pasen y Guttuso, bueno, similar también. Estas imágenes las voy a subir para que las vean después con otro tiempo, digamos, y las analicen. Pero bueno, lo que quería marcarles, porque vamos a trabajar un poco con eso, es que es posible trabajar la línea y el valor también en un contrapunto, ¿no?
no necesariamente tienen que estar al unísono reforzando la misma representación.